En su casa de oración con un propósito que es de buscar de su presencia, de alabarle, glorificarle y exaltarle, ya que el Señor los bendijo grandemente. Y ayer, mis queridos hermanos, en esa hermosa y poderosa vigilia donde creemos que el Señor bendició muchas vidas, donde muchas vidas salieron bendecidas de este lugar. Y no es, mis queridos hermanos, porque seamos buenos, sino porque la misericordia de Dios es grande. El Señor los bendijo de una gran manera por medio de la alabanza, por medio de los coros, por medio de la palabra. Y es que el Señor quiere que su pueblo no le falte el maná del cielo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos? A veces, como ese pueblo de Israel, a veces no hay maná, pero es porque no queremos. Pero el Señor quiere mantener al pueblo bendecido con maná, y maná verdadero del cielo, que viene del cielo. Palabra, mis queridos hermanos, que no viene llena de levadura, no viene hinchada, sino que la palabra que es fiel, justa y verdadera, la palabra que da vida y da vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, mis queridos hermanos, y le damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan, a los hermanos, a todos, a cada uno de ustedes le damos la bienvenida en el nombre del Señor, y le decimos que se siga gozando, porque a eso hemos venido, a gozarlo y a bendecir y a alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos se han presentado contentos en esta tarde? ¿Cuántos han creído que el Señor está en este lugar? Sabe, mis queridos hermanos, que antes que nosotros viniéramos, el Señor ya estaba en este lugar. Y mis queridos hermanos, no es para que nadie esté triste. Dificultades van a venir a nuestras vidas, adversidades van a venir a nuestras vidas, pero la mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Dios todavía está con nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que sea el Señor bendiciéndolos por medio de su palabra, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. El Señor hace como a Él le parece, mis queridos hermanos. Y vamos a estar meditando la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Vamos a ir rápidamente al libro de los Salmos en su capítulo 22, su versículo 1 y el 2, para la honra y la gloria de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le vamos a dar lectura tal como se encuentra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a su letra dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hasta ahí lo vamos a dejar, mis queridos hermanos. Se puede sentar para que podamos meditar en la palabra. Y como siempre lo digo, mis queridos hermanos, sea que yo predique o que no predique, hay que poner reverencia a la palabra, porque la palabra no es del predicador, la palabra es de Dios. Y la palabra, mis queridos hermanos, se merece respeto. La palabra se merece, mis queridos hermanos, que nosotros estemos atentos a escuchar la palabra de Dios. Merece, mis queridos hermanos, que estemos atentos, que es lo que la palabra de Dios dice. No el predicador, mis queridos hermanos, sino la palabra del Dios vivo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Meditaba en esta palabra, mis queridos hermanos, en la cual el salmista, la palabra de Dios arriba dice, un grito de angustia, mis queridos hermanos. Y como le decía, mis queridos hermanos, que en este camino, cada uno y de todos nosotros, aunque tengamos el Rey de Gloria, aunque tengamos a Jehová de los ejércitos, pero vamos a tener batalla, vamos a tener angustia, vamos a tener persecución, pero tenemos la esperanza que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. ¿Con cuántos creen que está el Señor? Vamos a tener dificultades en este camino, mis queridos hermanos, pero Jehová de los ejércitos está con nosotros. Si usted, mis queridos hermanos, cada uno, si uno se siente desamparado, esta es la tarde que le puede decir: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque el gozo del Señor, mis queridos hermanos,
es vida eterna. El gozo del Señor, mis queridos hermanos, es salvación. El gozo del Señor, mis queridos hermanos, es para que uno y de todos nosotros le demos honra y gloria, porque Él vive y vive y vive por los siglos de los siglos. Este hombre se sentía acorralado, me imagino, mis queridos hermanos. Se sentía preocupado. Este hombre había sido ungido por medio, mis queridos hermanos, del profeta Samuel. El Señor lo había ungido, mis queridos hermanos. El Señor le había prometido estar con él. El Señor le había prometido, mis queridos hermanos, que él iba a ser el rey de Israel. El Señor le había prometido, mis queridos hermanos, que le iba a dar la victoria. Pero no le prometió que no iba a tener angustia, que no iba a tener persecución. Y lo mismo cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. El Señor los ha prometido ayudar y estar con nosotros. Pero no los ha prometido que no vamos a tener peleas, dificultades, adversidades en este camino. Pero la mano de Jehová de los ejércitos está con nosotros. Anoche leían una palabra donde la cual la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, no temas que yo estoy contigo. Y esas son las promesas, mis queridos hermanos, que nosotros debemos de abrazar, de acobijar y decir, mis queridos hermanos, aunque el diablo me tire, aunque el diablo me quiera matar, pero yo sé que la mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Jehová está peleando por su pueblo y por eso le adoramos y le glorificamos, porque es bueno, fiel, justo y verdadero. En este camino, mis queridos hermanos, van a venir cosas que nos van a desconsolar. Cosas, mis queridos hermanos, en las cuales vamos a sentir que nuestras vidas están derrotadas. Mis queridos hermanos, pero es el momento de acordarlo, que Jehová de los ejércitos los ha dicho, no temas que yo estoy contigo. Pero en el problema, en la dificultad, mis queridos hermanos, los olvidamos de las promesas de Dios. Los olvidamos a quién le servimos. Los olvidamos quién nos ha llamado. Pero déjeme decirle en esta tarde, mis queridos hermanos, que el que lo ha llamado no es cualquiera. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que, mis queridos hermanos, que para Él no hay enfermedad que no pueda ser sanada. No hay dificultad que no pueda ser solucionada. Porque Él es el poderoso. Él es el que pelea por la iglesia. Él es el que todo lo puede. Y por eso a Él tenemos que acudir y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor, mis queridos hermanos, es el que los puede ayudar en todo momento. En toda dificultad, en toda adversidad. Este hombre, me imagino, mis queridos hermanos, que se sentía, mis queridos hermanos, que ya lo iban a matar. Me imagino, mis queridos hermanos, que habían ejércitos, habían batallas grandes, mis queridos hermanos, en la cual habían muchos soldados, un ejército, mis queridos hermanos, una gran multitud que le seguía. Pero, mis queridos hermanos, yo creo que este hombre también entendía que es más grande el que está con nosotros, el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Bendito y alabado sea su nombre. En esos momentos, mis queridos hermanos, de dificultad es cuando tenemos que acordarlo, que el grande y el poderoso es el que está con nosotros. A veces, mis queridos hermanos, vemos el problema, la dificultad más grande que Dios. Pero no hay cosa más grande que nuestro Dios. Y por eso, mis queridos hermanos, no es que seamos bonitos, no es que seamos buenos, es porque la misericordia de Dios es buena. Por eso nosotros hasta este momento podemos decir Ebenezer. ¿Cuántos pueden decir Ebenezer, hermano? ¿Cuántos les han venido problemas y dificultades y adversidades? Pero el Señor, usted ha visto la mano de Dios moverse a su favor. ¿Y sabe por qué? Porque las promesas del Señor son para su pueblo. Son para aquel que le ha creído, aquel que el Señor ha llamado, aquel que ha levantado y aquel que tiene en este lugar. El Señor ha prometido cosas lindas, hermosas para nuestra vida.
Pero nosotros a veces, mis queridos hermanos, nos olvidamos. El Señor no es como nosotros, mis queridos hermanos, que ayer prometimos algo delante de Dios y ahora los hicimos los olvidados. Prometimos al Señor servirle con amor, con fulgor, con gran anhelo, mis queridos hermanos. Pero a través del tiempo los hemos ido enfriando, los hemos ido quedando. Pero ese es el ser humano. Pero mi Dios, si dice yo estaré contigo, es porque Él está con nosotros. Él está peleando la batalla. Él va delante de la iglesia. Él va peleando por un pueblo santo que le ha creído al Rey de Gloria. ¿Sabe, mis queridos hermanos? Que hay momentos que nosotros sentimos momentos de debilidad, momentos de angustia, mis queridos hermanos. Pero yo creo, mis queridos hermanos, que es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Yo meditaba en la palabra, mis queridos hermanos, y me recordaba de aquellos versículos, de aquellos capítulos, allá en Job, cuando dice este hombre, mis queridos hermanos, que le buscaba a Dios. Le buscaba de una y de otra manera. Le buscaba, mis queridos hermanos, por todas partes. Pero no escuchaba la voz de Dios. No escuchaba respuesta que venía a su favor. Pero él decía, mis queridos hermanos, sea que el Señor me conteste o no me conteste, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos creen que su Redentor vive? Las enfermedades van a venir, mis queridos hermanos. Usted tal vez va a estar postrado. El problema lo va a tirar y se va a levantar y va a caer y se va a levantar. Pero nuestro Redentor vive y Él vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos llena de anhelo, mis queridos hermanos, de acordarnos que nuestro Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor está con usted? Eso es algo lindo y hermoso, mis queridos hermanos, cuando estamos llenos de esa certeza que el Señor está con nosotros. Porque como le dije anteriormente, mis queridos hermanos, van a venir muchas dificultades a nuestra vida. Este hombre, mis queridos hermanos, tal vez en este momento se encontraba acorralado. Se encontraba, mis queridos hermanos, que ya le quitaba la vida. Pero él decía, mis queridos hermanos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo y no responde, y de noche y no hay para mi reposo. ¿Cuántos se han sentido de esta manera? Hay dificultades grandes en nuestras vidas, mis queridos hermanos, que usted verdaderamente se va a sentir, pero bien mal, mis queridos hermanos. Pero no nos olvidemos que el poderoso está con nosotros. Hay muchos lectores, mis queridos hermanos, que hablan de esta palabra del Salmo 22. Y hablan, mis queridos hermanos, que le fue revelada por medio del Espíritu Santo para hablar de la crucifixión, de la muerte de nuestro Señor. Hablan, mis queridos hermanos, que este hombre dijo esa profecía, mis queridos hermanos, los lamentos que el Señor iba a pasar. Mis queridos hermanos, hay otros lectores que dicen, mis queridos hermanos, que cuando el Señor estaba siendo crucificado, sintió el mismo dolor que estaba sintiendo David cuando estaba siendo humillado por los enemigos. Porque si leemos todo el capítulo 22, mis queridos hermanos, una persona se encontraba leyendo esta palabra en el Salmo 22 y le preguntaban qué era lo que leía. Y él decía, estoy leyendo la crucifixión de nuestro Señor. Y le dice, o sea que estás leyendo
en el libro de los evangelios y le dijo, no, estoy leyendo los salmos. Y le dijo, pero la crucifixión de nuestro Señor, quienes lo narran son los evangelios. Pero no, mis queridos hermanos, la misma palabra que encontramos en el Salmo 22, la encontramos en Mateo 27. Usted también lo puede leer, mis queridos hermanos, lo mismo de unas palabras que decía este hombre cuando se encontraba en esa dificultad. Es cuando el Señor decía, ¿por qué me has desamparado? Esos versículos los encontramos en el Mateo 27, mis queridos hermanos. Muchos tienen esa controversia, mis queridos hermanos, que cómo aconteció eso, mis queridos hermanos, que será que el rey David en medio de esa dificultad profetizó, mis queridos hermanos, la manera, las palabras que el Señor iba a decir cuando estuviera siendo crucificado. Y muchos, mis queridos hermanos, dicen lo contrario, que nuestro Señor se acordó cuando estaba en la cruz de las palabras que dijo el rey David cuando se sentía en esta dificultad. Pero en esta hermosa hora, mis queridos hermanos, lo vamos a enfocar en algo diferente. Lo vamos a enfocar, mis queridos hermanos, porque a veces nuestras oraciones no son contestadas. ¿Por qué, mis queridos hermanos, sentimos que el Señor está lejos de nosotros? Porque a veces nosotros sentimos, mis queridos hermanos, que el problema, la dificultad es más grande que nuestro Dios. Pero en esta tarde déjeme decirle, mis queridos hermanos, que eso es lo que usted piensa. Porque para mi Dios no hay problema grande, no hay dificultad, porque el más grande y el más poderoso es Jehová de los ejércitos. En esta tarde, mis queridos hermanos, quiero que meditemos brevemente en esto, mis queridos hermanos. ¿Por qué nuestras oraciones a veces no son contestadas? ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Por qué los sentimos desamparados? ¿Por qué los sentimos, mis queridos hermanos, sin respaldo de nuestro Dios? Mis queridos hermanos, aquí lo que podemos ver y lo que vamos a meditar es las actitudes y las acciones que nos impiden que nuestras oraciones sean contestadas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Una de las razones, mis queridos hermanos, a veces nuestras oraciones no son contestadas, es porque, mis queridos hermanos, a veces hemos fallado en la fe. Hemos perdido la fe, mis queridos hermanos. A veces, mis queridos hermanos, estamos orando y estamos diciendo, ¿será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? ¿Será que sí y será que no? Pero déjeme decirle, mis queridos hermanos, que cuando venimos con un corazón contrito y humillado y los humillamos delante de Dios, el Señor puede mover su mano de misericordia a nuestro favor. Pero para eso, mis queridos hermanos, hay que tener fe. Hay que tener fe, mis queridos hermanos, que el Señor va a contestar nuestras peticiones. Pero a veces, mis queridos hermanos, yo meditaba y me recuerdo cuando la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que la iglesia de Dios hacía oración por Pedro cuando se encontraba preso. Y Pedro salió, mis queridos hermanos, y vino y tocó la puerta donde estaba el pueblo de Dios. Y dudaban y decían, ese no puede ser Pedro. Y acababan de estar orando para que saliera. Vea bien desde dónde viene esto, hermano. A veces nosotros decimos, le pedimos por esta vida que el Señor la liberte. Y decimos, yo no creo que se peguen del evangelio. Yo lo dudo. Entonces, mis queridos hermanos, eso es lo que al Señor no le agrada. Mis queridos hermanos, cuando oramos delante de Dios hay que tener convicción que el Señor va a contestar, porque Él es el que todo lo puede. Él es el que todo, mis queridos hermanos, lo puede hacer. Santiago 1:6, mis queridos hermanos. Pero cuando pidas, pide con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada
por el viento, mis queridos hermanos. Vea cómo dice el Santiago, mis queridos hermanos, en el 1:6. O sea, mis queridos hermanos, que cuando nosotros los arrodillemos delante de Dios, antes que empezamos a pedirle a nuestro Dios, hay que creer que Dios va a contestar. Hay que tener convicción, mis queridos hermanos. No lo hemos visto, pero lo podemos sentir. No hemos visto la obra que Dios ha hecho, pero por medio del Espíritu podemos ver que Dios ya la hizo. Y es una convicción que tenemos que tener. Mis queridos hermanos, vea cómo dice Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros, mis queridos hermanos, y me incluyo yo también, porque fracasamos en esa área. A veces si no vemos, decimos no creemos. Tenemos ese dicho, mis queridos hermanos, y yo creo que todos se lo saben los que están aquí: ver para creer. O sea que no hay cristiano, no hay creyente. Pero los creyentes, mis queridos hermanos, no tienen que tener ese dicho. Tienen que decir, mis queridos hermanos, cuando clamo a Jehová, Él responde, porque Él es el grande y es el poderoso. Bendito y alabado sea su nombre. No se me asuste porque ando este mortero aquí. Mire que es tremendo, mis queridos hermanos, cuando uno se da estos golpecitos. Y a veces se nos cruzan muchas cosas por la mente. Y dije yo, Señor, no dejes que me vaya el gozo. Y mire, mis queridos hermanos, es duro, pero el gozo del Señor no viene en ninguna parte, sino que viene del tercer cielo. Cuando pasemos dificultades y adversidades, mis queridos hermanos, allí es cuando un cristiano se ve y decirle, Señor, aunque esté en el valle de sombra, yo la alabaré y glorificaré tu nombre, porque el valle de sombra no me detiene para alabarte y glorificarte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto, mis queridos hermanos, es algo que detiene a la iglesia de Cristo: la falta de fe. Esa fe, mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que si nosotros le pedimos, el Señor es grande para darlos, hermanos. Pero hay que creerle al Señor. Hay que tener esa convicción, mis queridos hermanos, que no lo hemos visto, pero lo creemos que va a pasar. No lo hemos visto, mis queridos hermanos, pero ya lo vemos que viene. Podemos ver, mis queridos hermanos, una sequedad entera, pero podemos decir, escuchamos que viene una bulla y es una lluvia de bendición para el pueblo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga bien, mis queridos hermanos, no lo vemos, pero lo sentimos. Y eso es algo lindo cuando decimos, Señor, yo tengo el agua aquí, pero yo creo que estoy en lo seco. Yo estoy confiando en ti. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestro Dios, otras cosas suceden. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque cuando creemos que el problema se va a solucionar de este modo, se va a solucionar del otro, es cuando estamos confiando en el hombre o estamos confiando en nosotros. Pero cuando tenemos fe que el Rey de Gloria es el que va a solucionar el problema, estamos confiando en el Cristo de la gloria. Y cuando confiamos en Él, reposamos y descansamos en Él. Porque Él es el que pelea la batalla por nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero yo creo, mis queridos hermanos, que en esta tarde, si nos falta fe, yo creo que le podemos decir, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, mi Dios, que cuando yo ore, cuando yo clame, aunque no lo vea, pero yo creo que va a suceder. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. También, mis queridos hermanos, algo que a veces por la cual nuestras oraciones no son contestadas, son faltas de perdón. Aleluya. Faltas de perdón, mis queridos hermanos.
a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hermanos. ¿Saben, mis queridos hermanos? Que yo no sé por qué esta palabra viene, pero yo, si me lo cuenta, yo no lo pudiera creer. Que me digan el hermano anda enojado con el otro hermano. Porque el cuerpo de Cristo es uno. Fíjese que este dedo lo ando pero bien hecho pedazo, pero yo lo quiero. Yo no puedo decir quítenmelo o hablar en mal de él. Entonces, yo no creo que un hermano pueda hablar en mal de otro hermano. Yo no creo que un hermano pueda andar enojado con otro hermano. Se enoja usted con su mano derecha, se enoja usted con sus dedos, y la iglesia es un cuerpo de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos venir delante de Dios pidiendo peticiones a nuestro Dios y cuando andamos peleados con el vecino, con nuestro hermano que se sienta a la par, con el hermano que predica, con el hermano que preside, con el pastor, con los líderes? No lo vamos a adelantar, ya vamos a llegar ahí. Entonces, mis queridos hermanos, ¿usted cree que eso puede suceder? ¿Usted cree que por mal que le esté yendo a una parte de su cuerpo, usted la va a rechazar? No, mis queridos hermanos, pero el orden del Señor dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos reprochar una parte del cuerpo de Cristo? Aleluya. Cuando emprendamos, mis queridos hermanos, ¿saben, mis queridos hermanos, que a veces nosotros somos tan dóciles que con una mirada los ofendemos? Con un mal saludo los enojamos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Marcos 11:25. Y cuando estemos orando, perdonad si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Eso es lo que la palabra dice. Y oiga bien, cuando estemos orando, o sea, mis queridos hermanos, que eso los pueden pedir para que nuestra oración pueda ser contestada. Que no se le vaya el gozo porque no he terminado. Hermano, eso en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, eso no puede existir en nosotros. ¿Sabe qué es lo que tiene que existir? Si usted en su vida, si usted pertenece al cuerpo de Cristo, desear lo mejor para su hermano. Si usted ve a aquel hermano que anda haciendo algo indebido, venir delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mi hermano, ayúdalo. Aleluya. Pero mis queridos hermanos, ¿será que nuestro corazón está sano? ¿Será que nuestro corazón ha perdonado? ¿Será que nuestra mente ha sido limpiada? ¿Será, mis queridos hermanos, que alguien hace 2, 3, 4, 5 años los hizo y todavía nosotros decimos: se la tengo bien escrita todavía? ¿Será que eso puede existir en el cuerpo de Cristo? Yo lo dudo. Porque la palabra de Dios no es eso lo que a mí me enseña. Que cuando estemos orando, si lo recordamos de algo, mis queridos hermanos, hay que aprender a perdonar. Y eso es algo duro, mis queridos hermanos. No lo vamos a negar, que como ser humano nos cuesta. Pero con Cristo creo que lo podemos hacer. Con Cristo yo creo que somos más que vencedores. Usted antes era un perdedor cuando no tenía a Cristo. Cualquiera que le hacía un mal, usted ya tenía un enemigo. Y andaba, mire, mis queridos hermanos, que ni comer podía. Es de tener una vida derrotada, hermano. Pero cuando usted, mis queridos hermanos, tiene una vida en victoria, lo que le hagan, usted va a decir: que Dios me le bendiga a mi hermano. Pero yo creo, mis queridos hermanos, que si tenemos a Cristo, podemos hacerlo.
Porque la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña, mis queridos hermanos, que hay que aprender a perdonar. Como le digo, para el ser humano le es difícil, pero para mi Cristo no es difícil. Y si nosotros estamos en este lugar es porque tenemos a Cristo. Y no tenemos, mis queridos hermanos, la maña mundana, sino que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea su nombre. Eso, mis queridos hermanos, es lo que a veces detiene, mis queridos hermanos, nuestras oraciones. Esas malas actitudes que el pueblo del Señor puede tomar. Y esas malas actitudes, mis queridos hermanos, es la que los tiene derrotados, la que los tiene perdidos. Porque si Cristo, mis queridos hermanos, no los ayuda en este camino, si Él no está con nosotros, estamos derrotados. Aunque usted no lo crea, pero estamos derrotados. Pero más con Cristo somos más que victoriosos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esa es una, mis queridos hermanos, de las actitudes que nos pueden afectar. Y una de las acciones, mis queridos hermanos, puede ser una mala acción que podamos tener, es la falta de obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Tal vez por eso el Señor manda la palabra, pues ningún obediente hay. La falta de la obediencia, mis queridos hermanos. ¿Sabe que el evangelio de Dios no le voy a decir yo? No le voy a decir el hermano, no le voy a decir el pastor, no le voy a decir los líderes. Le voy a decir el evangelio de Cristo. Tiene un orden. Y ese orden, mis queridos hermanos, es algo pequeñito, fíjate, pero importantísimo en este camino. No es importante, es importantísimo la obediencia. En este camino, mis queridos hermanos, las cosas pequeñas creo que es la que nos va costando a nosotros. Mire, si a usted le dijeran, hermano, que si cada semana usted da $1,000 de diezmo, no se preocupe por perdonar a nadie, por obedecer a nadie, y usted hasta 2,000 diera. Y se rebuscara con 3 trabajos. Obediencia pide el Señor. Pero vean, mis queridos hermanos, eso es lo que nos está costando. La obediencia en el camino del Señor. El evangelio, como le digo, mis queridos hermanos, hay un orden. Y ese orden, si no se cumple, hay desobediencia. Mis queridos hermanos, en la iglesia de Cristo, la casa de oración, hay un orden. En el trabajo hay un orden. En el hogar hay un orden. Y con fundamento bíblico, mis queridos hermanos. A veces, mis queridos hermanos, en la congregación estamos nosotros, mis queridos hermanos, pero en la iglesia de Cristo no los queremos someter a la obediencia en la congregación. A la obediencia, mis queridos hermanos, en primer lugar, en la palabra de Dios. En la autoridad, mis queridos hermanos, que hay en la iglesia. ¿Cuántos están contentos con los líderes que hay en esta iglesia? Fíjense, mis queridos hermanos, y yo le voy a ser claro para que usted le vaya claro en esta hermosa tarde. Si a usted no le parece un líder o cualquiera de las autoridades que hay en la iglesia, sométase en ayuno y oración. Porque el que contesta, el dueño de la obra, es Dios. Y el Señor le va a contestar a usted. Pero mis queridos hermanos, esa es una cosa que hay que respetar, las autoridades de la iglesia. Las autoridades de nuestro trabajo y las autoridades de nuestro hogar. Mis queridos hermanos, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor. También en el hogar, mis queridos hermanos, el esposo es la cabeza del hogar. En el trabajo, mis queridos hermanos, tenemos que obedecer a nuestro jefe. Pero a veces nos dan un medio cargo y los creemos ya el sumo saber.
Mis queridos hermanos, el evangelio de Cristo tiene un orden. A veces, mis queridos hermanos, nos invitan a una congregación. Está bueno, es mi opinión. Allá usted le sirve a mi Dios. Cada quien va a entregar cuenta y cada quien le pide al Señor como mejor el Señor le ha enseñado. A usted lo invitan, pues yo digo que si quiere ir, pues digo yo no soy autoridad aquí. Pero puede ir, digo yo, a ver, va. Pero tiene que avisarle a los líderes. Esa es una regla de mis queridos hermanos, de la ley, del fundamento del evangelio. Mis queridos hermanos, usted anda queriendo cambiar cosas en la iglesia. Hay una autoridad que usted tiene que acudir a ello. Mis queridos hermanos, y la cual nosotros la tenemos que respetar. Y hay líderes, mis queridos hermanos, que él solo quiere ser la cabeza de toda la iglesia. Aleluya. No, mis queridos hermanos, hay que respetar nuestros líderes. Hay que respetar lo que el Señor ha puesto. Cada cosa que usted tal vez ve un cambio aquí, mis queridos hermanos, porque a veces nosotros como seres humanos, si nos vemos estas dos sillas ahí, ¿y por qué quitaron las sillas de ahí? Hermanos, los hermanos tal vez hablaron, imagínense que tal vez hasta tuvieron una media ahí plática ellos para ver si la movían o no la movían, pero llegaron a una conclusión y uno de nosotros viene enojado porque la movieron. Hay que respetar las decisiones de los líderes. Hay que respetar, mis queridos hermanos, la autoridad que Dios ha puesto. Y esa es una de las fallas, mis queridos hermanos, que estamos cometiendo en este evangelio. Vamos a seguir mejor. En nuestro trabajo, mis queridos hermanos, hay evangélicos que hasta quieren creer más grande que el jefe. No los sometemos a las autoridades que hay en nuestro trabajo. No, el Señor está conmigo. Yo soy el predicador, yo soy el cantante. No, hermanos, pero en el trabajo hay que ser humilde. Hay que respetar las autoridades del trabajo. Hay jefes que si los mandan a hacer algo, ese no es mi trabajo. Dígale al Señor, Señor, mira, ese me mandó, pero este no es mi trabajo, pero mira, me mandó. Y el Señor va a obrar en aquella vida y le va a decir, mira, tómate un día libre. Para que usted vea que así es que obra el Señor. Pero si usted ya lo quiere agarrar del pelo, ahí es otro problema. Entonces, mis queridos hermanos, hay que respetar las autoridades que Dios ha puesto. Los gobiernos, mis queridos hermanos, vea que si usted va a ir de loco y tirando la luz en rojo, ahí, allá dice, se va a ir, no, aquí es Seven Lac. ¿Por qué? Porque no está respetando las autoridades. Mis queridos hermanos, el evangelio de Cristo tiene orden. Y ese orden hay que respetarlo. En nuestro trabajo, en nuestro hogar, mis queridos hermanos, el esposo tenía que llegar a las 3 a la casa, ya son las 8 y las 9 de la noche y el esposo no ha llegado. Y la esposa ahí se quedó haciendo overtime y el hermano ahí anda visitando a otra gente. Hermano, es la cabeza del hogar, pero hay que decirle a la esposa, mire, voy a ir a visitar a aquel hermano, mire, voy a hacer un mandado. Hay que respetarlo los unos a los otros. La esposa también, mis queridos hermanos. Entonces, todo lugar tiene un orden. ¿Cómo queremos que, no, en la iglesia yo quiero que esté así, 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 y en el hogar está desordenado? ¿Cómo es eso? Estamos patas arriba. Sin embargo, mis queridos hermanos, cuando nuestro hogar está caminando rectamente y ve usted algo que está pasando en la iglesia, venga y sométase a Dios en ayuno y oración y pídale al Señor que arregle dificultades, adversidades que hay. Pero no, mis queridos hermanos, nosotros a lo brusco los queremos ir. Hay un orden y ese orden hay que respetarlo. Fíjate que yo creo que aquí todos son obedientes, hermano. Ya cambié de opinión, yo creo que ustedes todos son obedientes. Es que es cierto. Hermanos, cosas pequeñas nos están dando problemas en este camino. Cositas pequeñas, mis queridos hermanos, que no tienen ni por qué nosotros preocuparlos por nada, pero los amargamos la vida.
Y eso, mis queridos hermanos, el Señor quiere un corazón limpio, un corazón en paz en este camino. Una vida, mis queridos hermanos, llena de problemas, dificultades, que ande amargada, no puede alabar a Cristo libremente, no puede glorificar a Cristo libremente, mis queridos hermanos. Para alabar y glorificar a Cristo hay que estar libre de todo para darle honra y gloria al que todo se me lo merece. Yo creo que el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno, mis queridos hermanos, con todos nosotros. Yo meditaba en esta palabra, mis queridos hermanos, como por ahí el jueves, y decía, mis queridos hermanos, los problemas y las dificultades que uno a veces que quiere que rápido le conteste el Señor. Y uno puede decir estas palabras: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no me contestas mi petición? ¿Por qué no contestas a mi clamor? Pero es que, mis queridos hermanos, bíblicamente, a veces el Señor también va a probar nuestra paciencia. El Señor, mis queridos hermanos, el Señor quiere ver si tenemos confianza, tenemos fe en Él, tenemos mis queridos hermanos, la determinación, aunque pase o no pase, pero estamos dispuestos a servirle a Cristo. ¿Saben, mis queridos hermanos, que como muchos testificaban anoche? Mis queridos hermanos, y como dicen, hay muchos testimonios por aquí. ¿Saben, mis queridos hermanos, que antes de venir a Cristo yo me encontré en una dificultad, una adversidad que yo creo que yo no, en mi modo de pensar, yo no creo que podría salir de la dificultad en la que me encontraba? Mis queridos hermanos, pero yo le dije: Señor, si tú me sacas de esta dificultad, de este problema, yo prometo servirte. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Algo vino y me golpeó a mi vida y me dijo: ¿por qué estás esperando que el Señor haga algo por ti? Tú lo conoces. Así que, mis queridos hermanos, el Señor me trajo y me dijo: arrepiéntete y yo voy a orar por ti. Pero nosotros, mis queridos hermanos, queremos que el Señor obre primero. El Señor trabaja de diferentes maneras en muchos de nosotros, mis queridos hermanos, pero yo le cuento la manera que el Señor trabajó para mí. Mis queridos hermanos, yo sabía que existía un Dios grande y un poderoso. Mis queridos hermanos, que no hay nada imposible para Él. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, lo determinamos a servirle al Señor, el Señor mueve su mano de misericordia a nuestro favor. Pero para eso, mis queridos hermanos, hay que tener fe delante de Dios. Hay que, mis queridos hermanos, aprender a perdonar. También, mis queridos hermanos, hay que ser obedientes. Porque miren, mis queridos hermanos, vamos a poner dos ejemplos. Un ejemplo, mis queridos hermanos, en la vida del rey Saúl y en la vida del rey David. Mis queridos hermanos, vemos dos hombres, mis queridos hermanos, que le fallaron al Señor. Pero veo un corazón humilde, contrito y humillado, que viene delante de Dios y le dice: reconozco que he fallado. Y le pide perdón a nuestro Dios. Pero hay un corazón soberbio que no quiere reconocer que le ha fallado a Dios. Pero la palabra de Dios dice que a los corazones altivos Él los ve de lejos. Pero más un corazón contrito y humillado, el Señor lo recibe y le da honra y le da gloria, porque hemos creído en el Cristo de la gloria. El Señor es bueno, mis queridos hermanos. Yo lo que le vengo a decir en esta tarde, esto, mis queridos hermanos, son cosas pequeñas, pero yo como cristiano, yo estoy en el mismo camino que usted está. Esto es lo que nos cuesta a nosotros. Cosas pequeñitas nos cuesta, mis queridos hermanos. Pero hay que luchar. Como le digo, no estamos, mis queridos hermanos, al eso de no tener problemas y dificultades en este camino. Hace como 3 noches, mis queridos hermanos, una tía mía que ella es algo enfermita, estaba bien enferma de salud. Y se puso pero bien grave, como a las 1 de la mañana. Mi mamá se puso bien mal. Bueno, ahora en la mañana falleció ella. Y me habla mi papá y me dice: habla con ella, que era con mi mamá, porque mi mamá estaba bien mal. Entonces yo empecé a hablar con ella y hablarle la palabra de Dios. Bueno, ella es cristiana, pero hablarle pues las órdenes del Señor, que cuando Él decide llevarse a alguien, pues hay que confiar en Él, que Él por algo lo está haciendo. Entonces cuando terminé la conversación, hermano,
y me pongo a meditar en las palabras que yo le había dicho a mi mamá, la cual creo que ella se llenó un poco de consuelo. Y digo, qué fácil es dar consejo. Porque, hermano, vea que uno de nosotros cuando está en el problema, cuando tiene un familiar, bueno, ella es mi tía, yo la quiero mucho, pero mi mamá haya vivido con ella, mis queridos hermanos. Entonces, no solamente el dolor que es después, sino que la falta también que le va a hacer que estaba con ella ahí. Entonces, hermano, es fácil decir, hay que tener confianza en Dios. Pero cuando estamos nosotros ahí, es difícil. Allí es difícil. Ver el hermano que está cruzando un desierto y decirle, ten confianza en el Señor va a abrir camino, el Señor va a proveer. Pero cuando nosotros estamos ahí es otro billete. Ahí es otra cosa. Pero mis queridos hermanos, yo meditaba y digo, Señor, yo creo que en el día llegado, en el momento adecuado, tú fortaleces nuestra vida. Porque como ser humanos, mis queridos hermanos, a veces no entendemos las cosas, no entendemos las situaciones. Pero el Señor viene y llena de consuelo nuestra vida. Y no es porque, mis queridos hermanos, nosotros seamos unas buenas personas. Es porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Y yo creo, mis queridos hermanos, que hay que confiar todos nosotros. Yo también hay que confiar. Mi persona necesita confiar en Dios. Necesita, mis queridos hermanos, entender que cuando el Señor tiene la voluntad de hacer algo, es su voluntad y hay que respetarla. Como ser humano nos va a costar, mis queridos hermanos, pero hay que clamarle y Él nos va a dar la respuesta. Porque Él es bueno, fiel, justo y verdadero. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, para mí fue un privilegio ser el portador de la palabra. Aún, mis queridos hermanos, no pensaba tal vez ni predicar. Mis queridos hermanos, andaba bien mal de este dedo, pues me pasó algo bien tremendo. Pero la honra y la gloria es para nuestro Dios. Y lo que hacemos de hecho y de palabra es para honrar a nuestro Dios. Y Él se merece toda honra y toda gloria. Por eso es que estamos aquí, mis queridos hermanos, aunque sea con problemas, dificultades, adversidades, pero creemos en un Dios poderoso, uno que los ha llamado, uno que los ha levantado y uno que nos tiene aún en este lugar alabándole y glorificándole. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que la paz de Dios, mis queridos hermanos, esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor me les bendiga.